Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito por aquí el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer a ver qué nos dice la palabra, esta palabra tan hermosa, la palabra de Dios, que en sí es un arma de doble filo, que puede cortar, que puede lastimarte, que te puede herir, pero al mismo tiempo te va a traer sanidad, te va a traer restauración, te va a traer ahora sí que la paz que necesita tu alma. Eso lo dice la escritura. Pero vamos a mirar, ¿cómo es que no crees la verdad? ¿Cómo es de que no quieres escuchar la verdad? ¿Cómo es de que tú prefieres las mentiras? ¿Por qué razón? Me gustaría saber eso. Una de ellas está en el versículo 3 respecto a la triunidad de Dios. Vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí está una de tantas cosas que está sucediendo ahorita en estos días, la apostolites. ¿Por quién fue nombrado Pablo? Vamos a leer de nuevo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, por Dios y Jesucristo el Padre. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Gálatas. Gracia y paz sean a vosotros, una vez más, respecto a la Trinidad de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Presente siglo, los males de estos presentes siglos, todo está mal. Ya hablamos de la apostolitis, ya hablamos de la Trinidad de Dios, que muchos niegan a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son dos. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Por qué no te gusta escuchar la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Bueno, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la verdad. Estuvimos leyendo la vez pasada, por ahí en mi último video que hice live, Facebook Live, respecto a Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Estuvimos hablando del verdadero Evangelio, de los verdaderos cristianos. No hay otro Evangelio, decía Pablo a los Gálatas. Comienza a relatar por aquí desde el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Bueno, lo que sucede es que algunos estaban predicando un evangelio diferente. Y esta gente predicaba, ahora sí, que para los gentiles, que para que los gentiles fueran salvos debían de cumplir con las leyes y costumbres judías. Por eso Pablo decía estas cosas, ¿verdad? Y es exactamente lo que sucede en la iglesia apostólica o la iglesia eh, del nombre o la iglesia pentecostal de un solo Jesús o de Jesús solo, como usted le quiera llamar, o la luz del mundo o testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas personas estaban predicando un evangelio diferente y decían que para que las personas fuesen salvos tenían que cumplir algunas cosas de las y costumbres de las leyes judías, especialmente el rito de la circuncisión. La fe en Cristo no era suficiente para ellos. Eso fue lo que realmente estaba sucediendo ahí. Pablo estaba exhortando. Eh, y ahora sí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Pablo hablaba estas cosas? ¿Por qué Pablo exhortaba? Bueno, porque todo esto, cuando usted pone normas, cuando usted pone leyes, cuando usted está realmente ahora sí imponiendo cosas para su salvación, ya está poniendo ahora sí que
normas y ya no es salvo por gracia, como lo que está diciendo Pablo, que la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no fueron suficientes para que usted pudiese ser salvo. Esta gente empezaba a poner cosas. ¿Qué sucede hoy en día con los apostólicos, con los pentecostales de un solo Jesús, del nombre? ¿Qué sucede con los testigos de Jehová? Si usted hace esto, si usted no hace esto, si usted no hace lo otro, usted no es salvo. Si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Si usted no se bautiza en las aguas, usted no es salvo. Si usted va a la playa, usted no es salvo. Si usted, bueno, tanta cosa. Si usted va a la alberca, usted no es salvo. Si usted va al cine, no es salvo. Si usted se depila las axilas, usted no es salvo. O puede perder la salvación. Bueno, tanta cosa que le prohíben, que le evitan. Tanta cosa, ¿verdad? Es exactamente lo que Pablo decía aquí. Eh, Dice Pablo en el versículo 7, continúa diciendo, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Bueno, o sea maldito. O sea que no podemos, como hijos e hijas de Dios, no podemos andar predicando otro evangelio. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué sucede cuando usted predica la verdad? ¿Qué sucede cuando usted se somete a la santa palabra de Dios? La gente se molesta, se los echa encima a uno, a los de su propia, ahora sí que congregación, se podrá decir. Se los echa encima. Pero Pablo no retrocedía por eso. Pablo le importaba muy poco que la gente dijera lo que dijera. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita. Lo que nos dice por ahí Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. O sea, tenemos que estar preparados para presentar toda defensa de nuestra fe a todo aquel que nos la demande. Lo que dice la Escritura. Si usted no está preparado, si usted no está fundamentado en la roca que es Cristo, va a venir alguien y le va a decir, oye, tú estás hablando así, no debes de hablar así porque aquella persona se va a molestar, aquella persona se va a ofender y usted va a dejar de hacerlo. ¿Y qué va a suceder? Que aquella persona va a seguir haciendo lo que siga haciendo sin pensar un poquito de que está en un error. Pero hay una gran diferencia cuando usted habla la palabra de Dios, la verdad, así clara, a cuando usted comienza a imponer cosas. Es que si tú quieres venir aquí a esta congregación, tú no debes de usar esto, tú debes de dejar esto. Es que si tú vienes aquí no podemos orar al Señor así. Tú tienes que ponerte esto en la cabeza y tienes que poner tanta cosa que. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar las buenas nuevas, sentarnos, hacer un tiempo, enseñarles a la congregación, a los creyentes, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, o simplemente decir, aquí se hace así, así se hace, y aquí no puedes hacer esto y ya. No, tenemos que tener sabiduría, sabiduría de lo alto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo vuelve a decir, el versículo 8 y 9 lo repite. Ahora, aquí viene lo interesante, al menos a mí, amado pueblo de Dios, oyente, las personas, las personas me han dicho, muchas de ellas, enojadas, disgustadas. ¿Qué te importa? Es mi fe, cállate, metiche, que no dejas de hablar de esto y que no dejas de meterte en esto y que es nuestra fe católica y que nosotros así nos gusta hacer, cargar monos, ponerles altares, como tú les llames, así me han dicho a mí. Nosotros nos gusta hacer eso, esa es nuestra fe. Y si no te gusta a ti, pues que ni modo. Bueno, ¿qué dice Pablo al respecto? Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O sea, cuando predicamos el evangelio, ¿con quién queremos quedar bien? ¿O trato de agradar a los hombres? Pablo se preguntaba. No porque no sabía, sino que estaba exponiendo pensar. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está. O sea, él no estaba preguntando porque no sabía lo que estaba haciendo, estaba confundido. No. Él está diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué sucede? O sea, ¿acaso tú crees que yo voy a predicar lo que a mí me gusta? ¿Lo que a ti te guste? ¿Para complacerte? No. Si acaso hiciera yo eso, entonces yo verdaderamente no sería un siervo de Cristo. Era lo que Pablo decía. Y Pablo recibe el llamado.
Recibe el llamado de Dios y lo deja bien claro en el versículo 11. Más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Ahí está. El evangelio anunciado por mí no es según hombres. ¿Qué sucede con el Vaticano? El domingo, el mismo mensaje en todo el mundo, el mismo mensaje, porque está predicado, está evangelizado por un hombre, ese hombre que se dice llamar Santo Padre. O sea, Pablo nos advirtió de todas estas cosas. Y este es un evangelio diferente, porque usted en los evangelios no va a mirar santería ni mariología. Jamás. Esos son evangelios eh, diferentes. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Ese anatema, ese ángel viene vestido de luz. Un vicario de Cristo, por favor, hay que despertar, amado pueblo de Dios, amados amigos, oyentes que visitan mi canal. Hay que despertar. Para nada es un vicario de Dios. Vicario de Dios, vicario de Cristo es el Espíritu Santo, que fue la promesa que nos hizo el Señor antes de partir, que se iba a ir y que iba a abogar y que nos iba a mandar un consolador. ¿Para qué? Para que intercediera, para que nos guiara, para que nos enseñara. Así que el vicario es el Espíritu Santo de Dios, se podrá decir. No un hombre llamado Santo Padre, porque no es el dueño de la iglesia, ni el rey de la iglesia. El dueño y rey se llama Jesucristo. Pablo lo dice bien claro aquí. El evangelio que yo predico no es por hombres ni de hombres. A mí, como apóstol de Jesucristo, escogido por él, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, o escogido. Ahora, estas personas que se dicen sucesiones apostólicas, que vienen desde allá, desde Pedro, no tienen nada que ver con estas personas, con estos grandes siervos del Señor, nada. La historia está a la luz. Usted la puede encontrar donde quiera. Esto está terrible lo que está sucediendo con la supuesta iglesia de Cristo. Pues yo ni recibí ni lo aprendí de ninguno, dice. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ahora aquí la católica dice, es la iglesia, ahí habla, esta es la iglesia, esta es la católica. Pablo era uno de ustedes siguen persiguiéndonos y que el Señor reprenda al diablo. Necesitan entender que aquí dice iglesia, la iglesia de Cristo, una iglesia que no era corrupta, una iglesia que no protegía, y ahora sí que la pedofilia, una iglesia que no encubría secretos, una iglesia en la cual no iban y se le confesaban a ellos en un confesionario. Cuando habla la iglesia de Dios, habla aquella iglesia esforzada, aquella que camina en rectitud, aquella que está viviendo en consagración, en santidad, haciéndolo lo agradable ante los ojos de Dios. No se refiere a una iglesia de nombre, una iglesia de título. No, es que ahí dice la iglesia, columna y vertebral de la iglesia. Es la iglesia católica. No, sal del error, amigo católico, sal del error. Y dice Pablo que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles tradiciones de sus padres? Esas tradiciones de sus padres serían tradiciones de las que nos habla la escritura o tradiciones de las que se cuelgan para vivir en libertinaje los amigos católicos. ¿Qué tradiciones estaría hablando? ¿Mm? Sería interesante investigar un poquito, ¿verdad? Bueno, Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo, eso sin duda alguna, ¿verdad? Eh, Cumplidor, eh, escrupuloso de la ley y celoso, perseguidor de los cristianos. Para eso nos habla el capítulo 8 de Hechos, también por allá, capítulo 9, perdón. Y la palabra relata que antes de su conversión
fue aún mucho más celoso, fue aún mucho más celoso, porque guardaba esa ley. Él había preparado a esa gente a ser como él, con sus conocimientos, sus prácticas religiosas. Él era muy sincero en su celo. eh, pero ¿qué sucedió? Que estaba equivocado. Él estaba equivocado, él creía que hacía lo correcto y no, él estaba haciendo lo erróneo. Ahora por eso él mismo dice con esa seguridad, pues ¿qué acaso busco el favor de los hombres o de Dios? ¿Trato de agradarles a los hombres o a Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Porque si yo tratara de hacer eso, entonces no sería un siervo de Cristo. Así de sencillo. Cuando él encontró al Señor Jesús, todos sabemos que su vida cambió radicalmente, su vida fue transformada y toda esa honestidad, toda esa fuerza, toda esa energía que él tenía la usó ahora sí, de buena manera, para defender el Evangelio de Cristo, defender la santa palabra, la sana doctrina. ¿Usted en verdad cree que está en la iglesia de Cristo? ¿Usted en verdad cree que está en la iglesia que Jesucristo fundó? De ninguna manera. Vale más que tome conciencia y empiece a reflexionar si realmente lo que usted hace le agrada a Dios. Recuerde, Pablo habla de un evangelio corrompido, un evangelio ahora sí que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Y esas personas que lo predican, esas personas que lo promueven, pues son anatemas, de eso no hay duda. Así es de que si usted cree que está siguiendo un hombre que en primer lugar no evangeliza la palabra de Dios y que en segundo lugar no es escogido por Dios, pues analice la situación y yo le aconsejo que le haga caso a lo que el Espíritu de Dios le diga. Bendiciones, bendiciones y hasta la próxima. Sigamos anunciando el Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero. No un Evangelio mariano ni santero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay dogmas y doctrinas marianas y santerianas, de santos, rezos, historias, dogmas. Tanta mentira. Dice Pablo, estar atentos, escucharlo todo, pero retener solo lo bueno. Precisamente por eso él conocía mucho. Bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Aleluya. Gócense que Él vive.